Y bien, mis amigos, regresamos nuevamente acá a La Otra Realidad, nuestro tercer segmento de hoy, viernes 14 de febrero del año 2020. Les recordamos que estamos el próximo sábado 22 de febrero en Red Door Bar and Grill en Ponce, presentando nuestra magna conferencia, El Mundo en Caos. Y ahí el caos es grande, ¿sabes? Estamos locos y sin idea. La teoría del caos se aplica aquí completamente en eso. Recuerda que es completamente audiovisual y vamos a estar dando un compendio interesante de lo que está pasando en el planeta aquí ahora, en estos momentos, y también algunas de las proyecciones de lo que pueda estar ocurriendo, ¿no?, en los próximos meses o años, no solamente en Puerto Rico, lo vamos a enfocar porque vamos a tocar la situación, la crisis de Puerto Rico, sino lo que hay más allá también en el resto del mundo. Así que es interesante por demás para ponerte a pensar más allá de lo aparente y, como siempre, pues una presentación audiovisual. Teléfono contacto, se para con tiempo, se lo digo siempre, de la mejor manera a la gente para que después no cabe, es el 787-579-8600. Nuestra producción, el teléfono 787-579-8600, para que tengas tu espacio separado allá en Ponce. Ese día, pues bueno, no creo que vaya a temblar mucho. Yo he estado en las 8 ocasiones diferentes en Ponce, y las 8 veces que he estado en Ponce, Orlando, ya te introduzco al programa, no ha temblado nunca. He estado allí, no tiembla ni de frío. Me dicen, te vas y después vienen los temblores. Cada vez que voy allá a hacer una investigación o a ver lo que hay o a compartir con la familia, lo que sea, no tiembla, nada, ni suspiro. Así que cosas de la vida, casualidad, pues nada, casualidad. Cuando yo, pues nada, no pasé el brincoteo allá. Conmigo esta noche, regresando nuevamente a los tópicos de discusión de La Otra Realidad, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, bienvenido a La Otra Realidad una vez más. Bueno, un placer estar aquí, otro viernes en la noche contigo. Y qué bueno que tuviste suerte de que no hubo ningún temblor en Ponce mientras tú lo visitaste. Nada de nada. Porque tú te paraste debajo de uno de los edificios, sí, señor, que se puede desmoronar y llevarse por medio no solamente a los negocios que tiene abajo, sí, porque ese edificio debe tener como 150 pies para arriba, o tal vez más. Alto, sí, alto. O sea que es suficientemente alto para si cae, si se va de lado. No, como 12 o 14 pisos. Va a cruzar la calle al frente y va a aplastar los negocios que están al otro lado. Al lado. Así que suerte. A su lado izquierdo tiene una escuela. Que cuando tú estabas a escasos 2 pies de esas paredes, sí, que no tembló en Ponce. ¿Viste los videos? ¿Viste cómo está eso de averiado? Sí. Inclinado el piso, todo, buena, sí, cosa. No es que haya la destrucción que hay en Juanica, pero sí se nota todas las grietas que hay en los diferentes edificios que están cercanos al casco del pueblo de Ponce. No es fácil así. También vi que fuiste al frente de mar, por allá por... Estuve por el área de Tallaboa. Sí, señor. Donde se ve que el mar ha subido un poco porque esa área ahí ha perdido su playa y por lo tanto se suscita la misma situación que hay aquí en San Juan, en Ocean Park, donde el mar ya está golpeando las paredes de las casas. Por suerte allí las olas son de pocos pies de altura, así que no tienen ese mar bravo que tienen los residentes de Ocean Park, como el caso de la erosión de las playas acá en el norte. Pero el tema que estabas hablando antes de la pausa, sí, era el tema del coronavirus. Así mismo. Y respecto a los diferentes medicamentos que se han desarrollado para atacar esta pandemia. Oye, ven que hablando, sí, tú me decías a mí que los cubanos habían dado 2 golpes de pecho, que tenían la cura, el medicamento ideal para trabajar con el coronavirus 19. Sí, hace 2 semanas atrás, o tal vez un poco más, empezaron a salir artículos por la prensa, sí, por esta prensa que está enfocada en lo que ocurre en Cuba. Y entonces esa prensa estaba indicando de que los cubanos habían desarrollado el medicamento interferón alfa 2B y que ese medicamento había salvado la vida de miles de orientales. Okay. Eso salió publicado en varias páginas de internet que son pro el gobierno cubano. Pero entonces cuando yo me puse a investigar, esa medicina no es nueva, claro que ha estado varias décadas en el mercado, se utiliza para la hepatitis B y para el HIV y fue creada por el señor Charles
Weizmann en Zurich. Después la compañía Biogen se encargó de perfeccionar el medicamento para después dárselo a Schering Plough para su manufactura en masa. Entonces, a principios de la semana que termina mañana, tuvimos otro anuncio de una compañía en California que decía que habían milagrosamente desarrollado una cura para el coronavirus, y la desarrollaron porque alegadamente los chinos le dieron la composición genética de este virus, y basado en esa composición genética, pues ellos crearon una medicina. El que alegadamente descubrió este medicamento o desarrolló este medicamento no estuvo disponible para la prensa porque estaba, según la compañía, que la compañía se llama Innovio Pharmaceuticals, él estaba en Europa mercadeando el producto para ponerlo a la venta. No sabemos cuál es el nombre del medicamento, pero sí yo le puedo decir a usted que inmediatamente después que se hizo el anuncio, las acciones de esta compañía subieron de $35 a $50. Y todavía no ha curado a nadie. No, así que los que son accionistas de esa compañía, sin tener medicina, en estos momentos pueden vender sus acciones y tener una buena ganancia. Después, esta semana, creo que fue ayer o antes de ayer, salió a relucir que la compañía Gilead, Gilead, también indicó de que milagrosamente habían desarrollado una cura, un antiviral para resolver el problema del coronavirus, y el medicamento se llama, lo voy a decir en español y no en inglés, Remdesivir. Eso es lo que yo traté de decir ahorita. Remdesivir. No me acordaba cómo era. Remdesivir. R-E-M-D-E-S-I D de vaca y R. Okay. Pues esta compañía, que es Gilead, rápido me dio un déjà vu, porque Ronald Rumsfeld era Chairman of the Board y CEO de esta compañía en la última década del siglo XX, o sea, en la década de los 1990. Y esa compañía, aquel entonces, desarrolló el Tamiflu. Y entonces, cuando Ronald Rumsfeld entra como secretario de la Defensa con Bush, tenía tantos conflictos de intereses por sus inversiones a nivel mundial que tuvo que vender sus acciones y se metió al bolsillo $91 millones. Y entonces aparentemente él, como fue el CEO y era accionista, porque él mantuvo sus acciones en Gilead, aparentemente pues él debe haber sido una de estas personas que empujó que se utilizara el Tamiflu, que fue el medicamento que desarrolló Gilead, y después se los cedió los derechos de manufactura a Roche. Como dije anteriormente, él debe haber sido la fuerza detrás del trono que estaba impulsando que se usara ese medicamento. En el 2006, cuando Rumsfeld entró en desgracia, y él entró en desgracia debido a que lo utilizaron a él como chivo expiatorio por todas las metidas de pata en Irak. O sea, que Dick Cheney, que era el verdadero presidente bajo la administración de Bush Jr., se lavó la cara. Sí, se lavó la cara con Rumsfeld. Y Rumsfeld salió desacreditado del gobierno de Bush. Pero los analistas y los que siguen a estos oficiales de gobierno, estos especialistas determinaron que el Tamiflu le dio las ganancias del Tamiflu representaron una ganancia para este caballero de $6 millones. Así que $6 millones se ganó Rumsfeld vendiendo y mercadeando Tamiflu, que según yo recuerdo
Pues no funcionaba. No, con el H1N1 no funcionaba porque el Tamiflu no cura. El Tamiflu lo que trata, y esto es bueno que algún médico lo explique alguna vez, lo que trata son los síntomas. O sea, tus dolores, todo lo que te viene, por eso es lo que Tamiflu. Tamiflu no te cortaba el H1N1 de un cantazo. O sea, y lógicamente, pues ahí está la pala de Donald Rumsfeld, en el gobierno de Bush, como tú has mencionado ahora. Y claro, debe haber sacado un montón de dinero en la venta de la patente que se le dio a Roche, y luego de cuando Roche le vende al gobierno norteamericano, donde es intermediario, por eso estamos hablando de esos $6 millones. Definitivamente, pues es uno de estos individuos que cabildea, siendo miembro del gobierno, cabildea dentro del gobierno. Y ahí me está curioso, ¿verdad? Porque tanto él como Dick Cheney, que era de la megacorporación Halliburton, CEO también, o sea, estos son individuos que son escogidos por Bush y su camarilla, como pasa en la actualidad con el gobierno también de Trump. Tú coges una serie de individuos que son grandes magnates, individuos de compañías claves que dan servicio de alguna forma o manera al gobierno de Estados Unidos, y que esta gente en la famosa puerta giratoria esta, pues permiten que entren estos individuos que negocian a espaldas de todo el país lo que está pasando. Ahora, tú mencionaste ahí algo interesante que sería bueno actualizarlo con lo que está pasando en la actualidad, hacer una comparativa. O sea, a Rumsfeld le hicieron vender sus acciones, $91 millones vendió en acciones, ¿verdad? Sí. Para que pudiera obviamente estar en su posición dentro del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Como secretario de la Defensa tuvo que vender sus acciones. Dick Cheney lo separaron de toda su relación, por ejemplo, con Halliburton, donde él era el CEO de esa corporación, y donde pues él, curiosamente, y esto lo habíamos presentado en conferencia y lo habíamos hablado tú y yo hace muchos años, ya estamos hablando de la década pasada, la época de Bush, de George W. Bush, el hijo. Habíamos estado hablando precisamente de la fortuna con la que entró al gobierno, por ejemplo, Dick Cheney, y la fortuna con la que salió del gobierno. O sea, donde quintuplicó su fortuna estando en el gobierno cuando supuestamente y alegadamente no recibía ningún tipo de bonificación ni pago, porque era, como diríamos nosotros, ¿cómo le llaman a esto aquí en Puerto Rico? Eso era, habían intereses encontrados, ¿no? Uh-huh. Había obviamente un conflicto de intereses, no podía hacer esto. Ahora, sin ser esto, porque la gente diga que a mí me cae mal Trump y a Orlando le puede caer mal Trump, yo no soy demócrata, me importa un pepino, que de hecho se dice que ahora viene para acá Hillary y Bill Clinton para Puerto Rico, no sé si a coger sol en dorado o vienen a bregar algún negocio, vaya usted a saber, esos son Mrs. Truco y Mr. Trampa. Bueno, esos dos vienen para Puerto Rico, para los que odian a los Clinton, a mí ellos no me simpatizan, pero sí te digo, no hemos visto esa exigencia para el presidente Trump, siendo el primer magnatario, el primer ciudadano de los Estados Unidos, de que tenga que vender sus acciones en las múltiples corporaciones y en sus múltiples negocios a nivel del mundo, que tocan desde Estados Unidos, Europa, Rusia, hasta Latinoamérica. O sea, no hemos visto nada por el estilo. Bueno, en el caso del presidente actual, Donald Trump, el gobierno, los representantes y el Senado simplemente se conformaron con que él, con la indicación, cuando él dijo que él le pasó el control de sus compañías a sus hijos. A los muchachitos. ¿Okay? Así que eso fue suficiente, pero después de eso hemos visto que él, todas las actividades que hace, las hace en sus propiedades. Todas las reuniones que hace, las hace allá en su propiedad de Florida o las hace en alguno de sus campos de golf a través de todo Estados Unidos. Te voy a preguntar algo sobre eso, Orlando. Ponemos mi memoria, yo no tengo ni un solo registro. ¿Cuántas veces ha ido a Camp Davis el presidente Donald Trump a hacer reuniones de Estado? Ninguna. Bueno, y ahí no le cuesta un centavo. Ni los hoteles. De hecho, hay esta casa en Hawái también para el presidente. Hay varias residencias para que el presidente vaya, se reúna con dignatarios de otros países, pero siempre es en Mar-a-Lago y obviamente en sus hoteles, donde se le cobra gobierno, ¿ok? Así que no sea sanán, hombre, no se haga el bobo. Vamos a respetar la inteligencia. Sí, salió un artículo donde él estaba cobrando a cada agente de servicio secreto. De servicio secreto como $650 diarios. Eso es sin tomar en cuenta de que el servicio secreto tuvo que poner una oficina de ellos en el edificio de Trump allá en Nueva York, ¿sí? Que también pagan una cuantiosa renta al presidente. En la Quinta Avenida, por allá. Así que él ha salido muy bien en el aspecto de negocio, porque también el gobierno federal absorbió todos los gastos de su jet privado. O sea, ya Trump no paga su jet privado, el que paga el jet privado es el gobierno de Estados Unidos, perdón. Pobre la gente. El pagano, el que paga los impuestos es el que le paga ahora el jet privado
a Donald Trump. Y no estoy hablando del US Air Force One, estoy hablando del avión privado que de dice que Trump, siempre dice tenía, Trump afuera y que, todo. que dice Trump. Sí, ese mismo. Así que él ha salido muy bien. Por eso es que vemos que muchas de estas personas que están en posiciones como el secretario de la Defensa, el secretario de Estado, la Kera Rice, que era la secretaria de la NSA, Condoleezza Rice, sí, señor. Todos ellos salieron millonarios de la administración de Bush. Dick Cheney, que mencionaste, creo que él tenía un net worth de $20 millones antes de ser vicepresidente, y salió con 150 millones de dólares de esa administración. En el caso de Ronald Rumsfeld, lo que yo he podido leer es que él siempre ha sido un hombre de dinero, pero recordemos que Donald Rumsfeld empezó como representante en los 60 y ya en el 1971 estaba dentro de Casablanca con Nixon, y por ahí en adelante siempre ha estado cerca de la oficina oval de Casablanca. Estuvo con Reagan también, por eso fue el que le vendía las armas a Saddam Hussein, las armas químicas, cuando estuvo con Reagan. Sí, eso es correcto. Él también estaba en la industria de vender armas. Pero regresando al coronavirus, esta semana también salieron dos entrevistas muy importantes. La primera fue a un caballero llamado Casey Fleming, que es el CEO de la compañía Black Ops Partners, que esta es una compañía que se especializa en asesorar a las compañías Fortune 100 de cómo evitar que les roben la información. Este porque era que necesitábamos aquí en... Sí, para que no nos robaran el dinero en fomento ni en turismo. Pero naturalmente cuando uno tiene una compañía de esa envergadura que está... ¿Cómo que se llama su compañía? Black Ops Partners. Okay, los es un nombre muy subjetivo. Sí, sí. Operación Negra y asociados. Naturalmente cuando uno tiene una compañía así, que es para evitar que les roben a una información, o sea, que los espías industriales no puedan robar la información a las compañías Fortune 100, que son las más ricas del mundo, pues naturalmente él tiene que saber espiar, y toda su gente tiene que saber espiar. O sea, que esta es una compañía de espías privados, no gubernamentales. Cuando tienes una compañía de espías privados no gubernamentales que se venden por cierta cantidad de billetes, pues tú no sabes a quién le pertenece su patriotismo. Pero lo que me llamó la atención es que cuando él estaba hablando del coronavirus en China, él siempre estaba refiriéndose a sus agentes de inteligencia en China, dentro de Asia. Ok, su gente en China. Y entonces este caballero fue el que comenzó el rumor de que el coronavirus había escapado de un laboratorio, del laboratorio militar de investigación de Wuhan. Este fue el señor que dijo que China estaba mintiendo respecto a el agente cero, el primero que se contagia. Y este individuo estuvo en todo momento planteando de que esto es un accidente biológico, de que el coronavirus es artificial, es creado genéticamente como una arma militar. A esto se le une otra entrevista, que es la entrevista del multibillonario Guo Wenyi. Ese está exiliado de China. Ese está exiliado de China por ser un whistleblower. Y este individuo, que lo han entrevistado varias veces, no solamente Steve Bannon, el que fue el asesor de Trump en Casablanca. Que lo votaron de Casablanca. Sí, lo votaron de Casablanca. Pues lo han entrevistado varias personas. Y el planteamiento de él es el siguiente: según su información, que aparentemente él también tiene negocios y allegados a él que viven en China, según él está diciendo que 250 millones de chinos han sido aislados. Wow. De que 1.5 millones de chinos están infectados con el coronavirus y que no son
1,000 y pico de muertes como se reporta en estos momentos, que son 50,000 muertos en toda la nación de China. O sea, eso extraoficialmente lo que dice que sus informantes le han indicado que está pasando dentro de China, lo que no dice el gobierno, lo que no presenta la prensa en China. Sí, esto significa que la mortalidad del coronavirus es el doble de lo que se está reportando en la actualidad. Como usted sabe, en la actualidad se está reportando que la mortalidad general del coronavirus es de 2.2, 2.1%, ¿verdad? Pues no, pues bajo estos datos, pues sería el doble. O sea que estamos hablando de 4%, 4 personas de cada 100 fallecen. Y no 2 personas por cada 100. O sea que la mortalidad es el doble. Hay algo que hay que aclarar a la gente, porque aquí estos son temas recurrentes y nosotros lo hemos discutido mucho, Orlando y yo acá, nosotros afuera, en nuestra camarilla, acá en nuestros coloquios. Pero también cuando uno ve lo que la gente publica en internet y el tipo de especulación que puede existir, a veces sin fundamentos, a veces cosas sacadas de contexto, o inclusive la imaginación de muchísima gente. Cuando se hablan, por ejemplo, de ataques biológicos, de la guerra biológica, de que algunos pues señalan a Estados Unidos, como algunos periodistas en Rusia, aunque no el gobierno ruso per se como tal, o las sospechas que algunas personas puedan tener sin tener conocimiento de causa, sin saber realmente lo que hay adentro, porque es que nadie sabe lo que hay adentro, que es lo que yo he dicho todo el tiempo. Tenemos meramente informes que nos llegan como estos, que son informes que vienen de rebote, como decimos, lo que dice Steve Bannon, lo que dice Casey Fleming, toda esta gente, pues alegadamente ellos dicen que tienen gente, informantes que le dicen esto, pero lógicamente no, es impermeable prácticamente el gobierno de China, como el de Corea del Norte y otros más, el mismo de Irán, es muy difícil sacar información de estos lugares. Ahora, sí es importante decir lo siguiente, lo que tiene que ver con armas biológicas. O sea, las armas biológicas se usan desde la antigüedad, desde la época inclusive de Roma, para que usted sepa, los romanos usaban armas biológicas. ¿Cómo los usaban? Bueno, cogían los cadáveres, los ponían en catapulta y se los tiraban a las ciudades que tenían en sitio. Ponían una ciudad en sitio y empezaban a dispararles cadáveres para adentro para crear obviamente infecciones, epidemias de la composición de los cadáveres, y también tiraban cadáveres de animales y personas en los pozos de agua o en los ríos que surtían de agua, ¿no?, a las ciudades. Así que ahí tenemos los primeros vestigios de las guerras biológicas que se usaban por los ejércitos en la antigüedad. En la actualidad, la guerra biológica va dirigida a la población civil, no a la población militar, cosa que hemos explicado aquí y que recurrentemente pues presentamos en nuestras conferencias. Es directamente a la población civil. Un arma biológica no es un arma que va a matar al 100% de las personas, es decir, que va a matar a todo el mundo. No, ni siquiera a la mitad de las personas. Claro que no, usted no busca eso. Un arma biológica se utiliza para desestabilizar un país, para bloquear a un país. Como dice Orlando, alegadamente Casey Fleming, ¿no?, de Black Ops Partners, dice, esto fue un accidente que hubo obviamente en el laboratorio que se inauguró en el 2015 allá en Wuhan para armas biológicas. Pues bien, si fue un escape, si fue un fallo que hubo de seguridad con el agente patógeno, pues bueno, el arma está haciendo lo que iba a hacer en otro país si se hubiese utilizado, que es romper la cadena de trabajo, dislocar la sociedad, hacer que se aíslen las personas, que se paralice el país, porque China no tiene turismo, nada de turismo en estos momentos. ¿Sabe cuántos millones de personas van a China todos los años a ver la gran muralla china, que van a ver? Las pirámides chinas no las dejan ver, pero bueno, por ejemplo, la gran muralla china, la ciudad esta de los emperadores, van allá a Pekín, etcétera, etcétera, a ver todo lo que hay en la maravilla allí. Por otro lado, la industria china frena también, es decir, la manufactura frena. La gente deja de comprar en China. Tanto es así, Orlando, dime si es así o no, que inclusive en Estados Unidos la gente no está yendo ni siquiera a los restaurantes chinos porque tienen miedo de que el cocinero haya estado hace 2 meses en China visitando a la familia. Así que se usan las armas biológicas para ese tipo de colapso. Diferente a las armas químicas que tienen otro propósito. O sea, cada arma no convencional, cada arma especializada tiene un uso y el por qué y para qué. Algo antes que vayamos a la pausa, Orlando, sobre eso. Yo lo que quiero añadir a lo que tú has dicho es que tú tocaste un tema ahí que entra en el discrimen que se ha creado contra los chinos. Sí, señor. Y sabemos todos que en estos momentos hay 2 barcos que, según los reportes, no tienen casos de coronavirus, pero por el factor de tenerle miedo, pues no dejan que entren a puerto. ¿A qué? Pues por lo menos a coger comida para que se puedan alimentar los pasajeros.
Así que, y lo curioso de todo esto, pues yo estaba mencionando a Andrew, porque son el Westerdam, el Aida Vita. Sí. Esos son barcos que han venido aquí a Puerto Rico. Yo me recuerdo que el Aida Vita creo que estuvo en verano del año pasado aquí en Puerto Rico, que ahora está en el Pacífico. Wow. Tienen que dejar a esas personas que desembarquen porque tienen que comer, no simplemente pueden tener prejuicio y no dejarlas... Oye, encerradas en sus diferentes cruceros. Puedes crear no que haya coronavirus, puede crearse disentería, puede crearse otras enfermedades, obviamente por estar toda esa gente metida en esa embarcación tanto tiempo sin agua potable, sin número de alimentos apropiados, así que muchas cosas pueden surgir ahí. Vamos a una pausa, cuando regreso acá nuevamente volvemos con Orlando Pla, vamos a hablar de los asuntos interesantes, impactantes, lo que ocurre en el mundo para ponerte a pensar más allá de lo aparente. ¿Y sabes qué, Rookie? Llévatela, pégala a Puerto Rico.